Hola, distinguidos alumnos. En esta entrega les voy a traer la teoría del caso. Bien, es un gusto saludarlos. Espero que este material sea de mucha utilidad y si hay alguna duda, pues las vamos a ampliar en clase. Teoría del caso. Bueno, la teoría del caso fundamentalmente es esa metodología que está compuesta por una estrategia que el abogado, el litigante, debe construir desde el principio del caso, apoyado de teorías jurídicas, con el objeto de lograr un objetivo determinado en el caso. Lógicamente que ese es el fiscal, lo que pretende es averiguar un hecho señalado como delito falta, establecer la posible participación del certificado y lógicamente las circunstancias que pudo haberse cometido, su autoría o participación, complicidad y la pena. La defensa, pues lógicamente, descartar la participación del sindicado en el hecho, menguar de alguna forma la tesis acusatoria y desvincular a la persona del sindicado del escenario del crimen. Esta estrategia de la teoría del caso está apoyada, siempre tiene que ir apoyada en una teoría jurídica. Y nosotros le conocemos a nuestra teoría del caso, a nuestra versión del caso, le llamamos tesis, pero por ahora le vamos a llamar en algunos pasajes como la versión que nosotros manejamos para que sea un poquito más fácil y entendible. Bueno, la teoría del caso es la versión del caso desde el punto de vista del fiscal, del querellante o del defensor. Esta versión, pues básicamente es la percepción de los hechos desde el punto de vista del que la sostiene y viene a construirse desde el principio del caso. Es decir, que el fiscal tiene su percepción de los hechos, por eso es que es importante que exista un fiscal natural. El caso desde el principio, el abogado defensor debe manejar el caso desde el principio. Por eso es complicado a veces tomar casos que ya estén iniciados, porque bueno, armar la teoría del caso sobre cuestiones que no conocemos es bastante difícil, aunque no imposible. Entonces, esa percepción de los hechos desde el punto de vista del fiscal, del defensor o del querellante, se va generando desde el principio del caso. Desde el principio del caso, del proceso, deben estudiarse los hechos muy bien, analizar lo poco que pueda haber, establecer cuáles son las pruebas idóneas para hacer que la versión que se maneja se pruebe y seleccionar una teoría jurídica que apoye la versión que permita sostener un caso sólido. La teoría jurídica, pues, existen en la ciencia jurídica una variedad de teorías jurídicas. Están fundadas en el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, en un montón de materias de la ciencia jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner un caso de un juicio de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? En ese proceso, en esa clase de proceso de conocimiento, en el juicio oral civil, se pretende establecer el monto de dinero que le puede solicitar la madre en materia de alimentos al padre para sus hijos. Entonces ahí se debe utilizar la teoría jurídica de la capacidad económica del alimentante, regulada en el artículo 279. Ese artículo establece que los alimentos se deben y se proporcionan de conformidad con las circunstancias pecuniarias y personales de quien los debe y quien los recibe, ¿verdad? Los alimentos se van a fijar en dinero, ¿verdad? De ahí, entonces, la teoría jurídica que descansa es esta, la capacidad económica del alimentante, regular el artículo 179 del Código Civil. Y de ahí, para fijar la pensión, se debe partir principalmente de la que la persona tenga capacidad económica de pagar, a su vez que las personas que se van a mantener o satisfacer con la pensión alimenticia, pues que de la manera de lo posible sus necesidades económicas puedan ser satisfechas, puedan ser alimentados estas personas, porque de nada sirve, por ejemplo, que una persona gane 1,000 quetzales y que fije una pensión de 5,000 porque nunca la va a poder. Si una persona gana 1,000 quetzales, tiene que fijársele una pensión para que pueda satisfacer los alimentos de los hijos, ¿verdad? Las teorías jurídicas en materia penal, en el campo del derecho penal, la tesis acusatoria es compleja, ¿verdad? Y consiste en la averiguación de un hecho señalado como delito falta, como lo veníamos mencionando, las circunstancias que se pudo haber cometido, determinar la posible participación del sindicado, la participación del sindicado en el hecho punible y determinar la pena a imponer. Esa es básicamente la tesis acusatoria, la que maneja el Ministerio Público. Su objetivo es ese, básicamente se focaliza en uno, aunque pueden existir a veces algunas teorías alternativas de la Fiscalía, porque la Fiscalía a veces puede acusarlo alternativamente. Pero en eso focalicémonos en los aspectos básicos por ahora. El ente fiscal utiliza la teoría del caso para establecer, en primer lugar, si el delito existe.
y si existe la participación del sindicado en autoría o complicidad. Para esto es importante que el ente fiscal, pues para construir el caso, utilice primero la teoría del delito. La teoría del delito es importante para establecer, pues ahí establece la teoría del delito, establece los elementos positivos del delito, los elementos negativos, parte de una acción y los elementos tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y para algunos también la punibilidad. En que la mayoría de autores establecen que son las primeras tres: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, a partir de la teoría del delito, el Ministerio Público va estableciendo su caso, va estableciendo si el sindicado, pues, si se dan los elementos, los primeros tres elementos de la teoría del delito, analiza si hay una acción, si esa acción es típica, es antijurídica o es culpable, si existen causas de justificación, y a partir de ahí va a analizar si hay una teoría, una autoría, una complicidad, o si el delito se ocurre por un grado de tentativa, si hay un concurso ideal, o medial, ¿verdad? Si hay un delito continuado, ¿verdad? Si intervinieron más personas. Luego analice la teoría del tipo penal, porque recuerden ustedes que cuando la persona que se les indica de un hecho punible hay que analizar si conoce los elementos del objetivo del tipo, si tiene capacidad de culpabilidad y lógicamente si teniendo capacidad de culpabilidad pues conoce los elementos del tipo y ha tenido la voluntad de, con dolo de materializar los elementos del tipo. Luego se analiza a través de la teoría de la pena, cuál es la pena que le corresponde, conforme con los parámetros del artículo 65 del Código Penal, qué pena le corresponde imponer y qué pena se le va a imponer, ¿verdad? Partiendo de la prueba que se ha producido. Todo lo que estamos diciendo es a partir de la prueba que se va generando y de la prueba que se produce en el debate. Y también existen una infinidad de diversas teorías probatorias, criminalísticas, ¿verdad? Que el Ministerio Público puede utilizar para reconstruir los hechos en el escenario del crimen, ¿no? Sobre todo las teorías criminalísticas son las teorías que se van manejando cuando se llega a la escena del crimen y el Ministerio Público va colectando todos los rastros, vestigios y evidencias que están en el escenario del crimen, va construyendo el caso. La defensa dentro de la teoría del caso debe tener una teoría jurídica, o sea, sólida, es decir, que la prueba permita que esa sea percibida fácilmente por el juez. O sea, cuando hablamos de sólido es que esa teoría sea percibida fácilmente por el juez y que sea persuasiva, que lo convenza, que lo permita decantarse, inclinarse por la versión que maneja la defensa. Esta puede generarse desde la dogmática penal, por ejemplo, la teoría del delito, buscar la tipicidad, la ausencia de relación de causalidad, o sea, que no se puede encuadrar, la tipicidad es que no se puede encuadrar el hecho subsumido en un tipo penal. Que no haya relación de causalidad porque no se ejecutaron actos materiales idóneos para cometer el delito, es decir, el acusado no estuvo en el escenario del crimen, pero no ejecutó actos idóneos, ¿verdad? No tenía la dominabilidad del hecho, ¿verdad? También la existencia de algunas causas de inimputabilidad, de justificación o de culpabilidad que permiten generar los elementos negativos del delito, ¿verdad? Por mencionar algunas, ¿verdad? Una persona que es inimputable, aquella persona que no tiene capacidad de culpabilidad, que son aquellas personas que están privadas del discernimiento o que en el momento de cometer el hecho estaban atravesando un trastorno mental transitorio, los menores de edad. Esos son sujetos de justicia penal juvenil. Y las causas de justificación como la legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho, o las causas de inculpabilidad que hay variadas, como la omisión justificada, la obediencia debida, el error, o hay varias, ¿verdad? La omisión justificada, la obediencia debida, el error, eh, son varias de las que se manejan, ¿verdad? Estoy mencionando algunas, porque se me escapan un par. Y la dogmática penal es amplia, es variada y puede generar muchas teorías jurídicas. Entonces hay que tener una teoría jurídica. Se pueden generar otras teorías jurídicas a partir del marco de constitucionalidad, el sistema universal interamericano de derechos humanos, el derecho probatorio también puede generar algunas teorías que pueden, por ejemplo, para descartar pruebas que sea vital para condenar a alguien. La criminalística también tiene teorías importantes en el manejo de la escena del crimen, se pueden haber cometido algunos vicios en
El sistema de justicia penal en realidad está rodeado por muchas disciplinas auxiliares del derecho penal que permiten generar teorías de distinta índole, pero estas teorías fundamentalmente deben ser sólidas. No vayamos a confundir nosotros lo que es la teoría del caso con la teoría jurídica, porque la teoría del caso es la versión que nosotros manejamos, la estrategia que nosotros tenemos, y dentro de esa estrategia vamos a analizar ahora cómo se delimita o cómo está dividida. La teoría del caso está estructurada a partir de tres secciones. Una fáctica, una teoría fáctica, una probatoria, teoría probatoria y la teoría jurídica. Estos deben conocerse por el abogado desde el principio del caso, tanto por el fiscal, por el defensor, por el querellante, ¿verdad? Esas tres secciones. Prácticamente la parte fáctica está compuesta por los hechos, es decir, la historia del caso, constituye los sucesos en los que intervino la víctima y el sindicado en el escenario del crimen. Decimos escenario del crimen porque lo que llega a procesar el Ministerio Público es una escena, pero la escena del crimen sucede en el momento que se comete el hecho punible. Después lo que queda es un escenario del crimen. Después, los hechos se pueden percibir desde varias perspectivas, desde el punto de vista del fiscal que los percibe, crea su propia versión, el querellante y la defensa perciben los hechos y crea su propia. Entonces, la parte fáctica también se le conoce como teoría fáctica, que son los hechos, ¿verdad? Se perciben los hechos a través de, ¿cómo se van a percibir? A través de los medios de investigación, material probatorio que pueda existir en las postrimerías que ha sucedido el hecho punible, ¿verdad? Que se ha colectado por parte del Ministerio Público, ¿verdad? O lo que pueda aportar de la defensa. Entonces ahí se va, esa es la parte fáctica, o sea, son los hechos, los sucesos que acontecieron en el escenario del crimen. Se conoce como teoría fáctica, ¿verdad? O parte fáctica. Lo puse así para que sea más entendible. Ahí tenemos la parte probatoria o teoría probatoria, que está constituida por las pruebas que permiten reconstruir los hechos. Estas pruebas son colectadas por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público en el sistema acusatorio pues tiene la carga de la prueba y en el nuestro también la tiene, ¿verdad? En el proceso penal ellos tienen la carga de la prueba, pero los demás sujetos procesales también pueden aportar pruebas. El objetivo es la reconstrucción histórica de los hechos. Lógicamente que eso es para apoyar la versión de cada sujeto. Cuando hablamos de la versión, es la teoría del caso. Yo tengo mi versión de los hechos, el fiscal tiene su versión de los hechos, y entonces el querellante tiene su versión de los hechos. Entonces la versión de los hechos es esa teoría del caso. La versión de los hechos es esa teoría del caso, ¿verdad? Bueno, ahora hablamos de la parte jurídica, o la teoría jurídica, lo lindamos así para no confundirnos con lo que es la teoría del caso. Pero la teoría del caso se va a dividir en una teoría fáctica, en una teoría probatoria y en una teoría jurídica, ¿verdad? Entonces, la parte jurídica es la teoría que el abogado fiscal, el querellante, el defensor han seleccionado de la ciencia jurídica para buscar obtener el objetivo que se han trazado planado desde el principio del caso. El fiscal y el querellante pretenden demostrar la posible participación del acusado en el hecho que es punible y demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, ¿verdad? La defensa escoge una teoría jurídica que le permita establecer que el sindicado no participó ni como autor ni como cómplice ni el hecho punible, o en todo caso, menguar esta responsabilidad o debilitar o destruir la tesis fiscal, o en su caso la del querellante, con el objetivo de desvincular a la persona sindicada del escenario del crimen. Y eso hay muchas teorías, ¿verdad? La verdad, hay muchas teorías jurídicas que se pueden utilizar, ya lo hemos analizado desde el punto de vista de la dogmática penal, que es desde el derecho penal sustantivo, la teoría de la prueba, la teoría del delito, la teoría del tipo, el proceso penal también tiene algunas teorías, el derecho probatorio también tiene sus propias teorías, como por ejemplo la teoría del fruto largo ponzoñoso envenenado, ¿verdad? O también la criminalística maneja sus propias teorías, el bloque de constitucionalidad también tiene sus propias teorías, y el bloque en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que es la inconstitucionalidad de alguna ley, etcétera, ¿verdad? Que se han violado derechos fundamentales. Es importante tener un caso sólido. El caso sólido es aquel cuya teoría del caso va a permitir al juez inclinarse por la versión que se maneja, la versión de la teoría del caso. Es esa metodología que nosotros manejamos desde el principio del y eso debe permitirle inclinarse al juez por esa teoría porque reconstruye el hecho de una manera que es adecuada. Como en su caso, pues esta teoría se permite alcanzar los objetivos plasmados por parte de los sujetos procesales, tanto del fiscal, del defensor, como del querellante. Por eso debe ser sólida, porque la prueba debe permitir que es sólida, debe permitir establecer la solidez de esa teoría.
Lo importante es manejar una teoría jurídica principal y otras teorías accesorias no principales. Lo más importante es seleccionar una. Las otras pueden ser descartadas, ¿verdad? Pero eso tiene que venirse manejando desde la primera declaración preparatoria. Ahí se pueden tener varias teorías y a través de la prueba ya se va generando solo una. En el debate, que es el momento culminante, ahí sí ya debemos manejar una sola teoría. Yo les digo que se pueda manejar solo una, se puede manejar una secundaria, ¿verdad? O algunas accesorias, pero que deban ser eminentemente sólidas. La regla general es que esa teoría se viene manejando desde el principio del caso, o sea, y si existen varias pueden irse descartando, pero ya el debate sí hay que ir con una teoría sólida. Generalmente ya se acude con una teoría bastante sólida. Pueden haber pues también algunas, tal vez teorías de historia. Por ejemplo, una teoría sólida podría ser que existe una causa de justificación, ¿verdad? Una legítima defensa. Y también una accesoria pues, puede establecer pues que el momento, a través de la criminalística, ¿verdad? Que el momento de manejar el escenario del crimen, por ejemplo, entraron a una vivienda donde encontraron evidencia principal, hicieron pues una orden de allanamiento. Entonces ahí pues ya vamos que ya se va dando conforme a la teoría de la prueba. Tenemos la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Están violando derechos fundamentales para ingresar a esa vivienda. O por ejemplo, si tiene un video que el video se ve que el video ha sido editado, ha sido montado, pues se viola también. Esa teoría se puede utilizar ahí. Y también se puede dar que ya dentro del proceso nos demos cuenta que al momento que el fiscal construyó la acusación, pues la hipótesis acusatoria, la relación causa-eficiencia circunstanciada que va a la acusación, pues la acusación es una acusación que, que es una acusación que no, por ejemplo, cuya imputación no está lo suficientemente bien construida, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay un axioma del profesor Luis Ferraioli que dice nulo acusaciones sin juicio. O sea, si la acusación si la imputación está mal planteada, entonces eso puede llevar a una absolución. Por ejemplo, si existe un error en cuanto a la hora, al día, a la fecha, o en cuanto a aspectos nucleares como el arma que se utilizó, ahí también. Entonces ahí son las teorías que se van construyendo, pero tienen que ser sólidas. Con esto vamos a terminar. Compañeros, espero que este webinar que acabamos de hacer pues sea de mucha utilidad para ustedes y espero verlos el viernes en la noche. Vamos a seguir desarrollando algunas otras eh, actividades a través de las plataformas de los diferentes canales de la plataforma virtual de Blackboard, la Universidad Mariano Gálvez. Espero que esto haya sido de su agrado. Espero que estén bien. Les doy un fuerte saludo cordial. Esperamos vernos el viernes en la noche.